¿Cuántas veces fracasaste en este intento de tener tu propia empresa? El día que iba a inaugurar el negocio, rompieron una ventana y se me llevaron todo. ¿Qué le podrías decir a las personas que están pensando en renunciar a su trabajo para dedicarse a su propio negocio? Hay que analizar bien y saber dónde van a poner las pisadas. Hola, mi nombre es Javier Paniagua. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia como empresario. Hay quienes sueñan con llegar a ser su propio jefe, con la intención de llegar a su trabajo a la hora que desean, o entrar y salir sin problema mientras los trabajadores realizan el trabajo. Esta debe de ser la intención de un emprendedor que desea triunfar. Ok, interesante pregunta, Adelino. Generalmente la mayoría de las personas cuando van a emprender, cuando ya quieren ser los jefes, casi siempre esa es la primera idea o el primer pensamiento. Bueno, voy a ser el jefe para que nadie me moleste, nadie me diga qué es lo que tengo que hacer y llegar a la hora que quiera. Pero definitivamente a medida que uno se va metiendo en el negocio, se va dando cuenta que ese es un error. Porque sinceramente es cuando ya enfrentas las situaciones, cuando tenés que cumplirle a tus clientes. Tus colaboradores te ayudan a realizar las diferentes funciones, pero ves que es necesario involucrarte más en el trabajo. Llegar más temprano, terminar más tarde, y si es días feriados, días libres, tenés que trabajar porque si no, no podés cumplirle a tus clientes. Uno de los mayores desafíos como emprendedores es eso, tratar de cumplirle al cliente con garantizarle los trabajos, los servicios y todo lo que requiere en tiempo y forma. Entonces definitivamente creo de que esa no debe ser la postura o la mentalidad o la idea de un emprendedor. Para poder progresar hay que trabajar desde muy temprano. ¿A partir de qué momento empezaste a soñar en tener tu propia empresa? Bien, ¿a partir de qué edad, de qué momento? Es una pregunta bastante cauciosa. No estaba dentro de mis proyectos, dentro de mis planes, en realidad tener una empresa. Me preparé, estudié, me gustaba mucho la contabilidad y bueno, empecé a estudiarla y yo decía que quería ser un contador, alguien que estuviese en una empresa de prestigio y ser toda la vida un trabajador, un contador. Entonces resultó prácticamente como quien dice, se abrió una puerta y entonces entramos en ella, pero no porque yo estaba con la intención de entrar, sino porque me empujaron. ¿Y cómo fue esto? Cuando te digo me empujaron, porque empecé a trabajar como contador en otra empresa, en una imprenta también. Entonces, en la imprenta aprendí a diseñar, a hacer muchas cosas y me fue gustando esta área pues de lo que es trabajar en una imprenta. Entonces, a medida de que yo por cosas del destino, tuve que dejar, después de trabajar 6 años en esta empresa, dejé ese trabajo. Entonces, muchas personas me conocían y empezaron a llamarme y a decirme, Javier, necesito que me imprimas esto, necesito que me hagas esto. Y yo les decía, lo siento, pero yo ya no trabajo en la imprenta y ahora yo estoy en otro tipo de negocio. Entonces me decían, bien, no sé cómo vas a hacer, pero yo necesito que me hagas estos calendarios, necesito que me hagas estos afiches, esta publicidad, estas rotulaciones y de todo. Entonces yo decía, ¿cómo hago? No sé cómo vas a hacer para hacerlo, pero yo lo necesito y tal fecha. Total de que yo empecé a meterme así, a como quien dice, en la fuerza. Entonces me empezaron a llamar y a decirme, entonces busqué alternativas
y empecé a brindar el servicio de una manera así como quien dice a la fuerza. Porque también yo decía, no quiero meterme a un negocio, a un trabajo de donde acabo de salir, porque yo tampoco quería de que la empresa donde había renunciado, quería que se sintieran como que yo estaba haciendo el trabajo de ellos, me estaba robando, pues como quien dice a los clientes. Y yo generalmente siempre he sido muy respetuoso en esa área. Me ha gustado conservar de que si yo sé que un cliente es de otra persona, de otro colega, yo trato de frenarlo. ¿Cuándo lo acepto? Cuando definitivamente él insistió. Lógicamente que como negocio, como empresa, no puedo decirle no totalmente al cliente. Cuando ya no encuentran dónde realizar su trabajo, pues definitivamente está Imprenta Unicornio para ayudarle. Pero fue prácticamente también una persona, un Rafael Fonseca, un señor muy amigo de la familia. Él fue uno de los que me impulsó bastante. Y cuando te digo me impulsó fue que él empezó y me dice, Javier, yo necesito que pongamos una imprenta en Riva. ¿Qué se necesita? Wow. Yo le digo, se necesita esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿querés que trabajemos como socios? Le digo, ¿como socios? No tengo dinero para comprar máquinas porque son caras. Ahí estoy bien, estoy tranquilo, trabajando en una empresa como contador. Entonces me dice, mira, yo voy a poner las máquinas, todo lo que se necesita, y vos vas a ser mi socio porque vos lo que vas a poner es tu conocimiento. Vas a platicar con los clientes, vas a atender el negocio, entonces esa va a ser la sociedad. Pasado un año él tuvo un problema, tuvo que retirarse de Nicaragua, irse fuera del país. Entonces él me dice, Javier, está el negocio, ¿qué hacemos? ¿Te quedas con él? Solamente me vas a reembolsar el costo de las máquinas. Le digo, lo siento, don Rafael, pero yo no cuento con ese capital. Entonces, venda las máquinas, yo voy a ver qué hago, pero véndalas. Entonces así fue. Otra persona que estaba interesada en que Imprenta Unicornio no existiera, compró unas máquinas solo como para tenerlas ahí tiradas y para que desapareciera el nombre, Interesante. la empresa. Entonces yo dije, bueno, vamos a continuar. De alguna u otra manera continuamos. Empezamos a seguir trabajando 3 meses y yo no tenía máquinas, pero yo siempre brindaba el servicio. 4 meses, hasta los 6 meses de ese proceso, yo logré conseguir el dinero para comprar las máquinas de menor tamaño, digamos, pero sí muy eficientes las máquinas. Y entonces hasta hoy, desde el año 2009, estamos aquí trabajando y seguimos avanzando como Imprenta Unicornio. Definitivamente, en resumen, no fue un sueño, sino que una puerta que se abrió, y yo creo que gracias a Dios la supimos aprovechar, y hoy por hoy le damos gracias a Dios por esa bendición. ¿Cuántos años de trabajo pasaron para que empezaras a dar tus primeros pasos para tener tu propia empresa? Bien, ¿cuántos años? Bien, no voy a decir exactamente. Sí, interesante, es cauciosa la pregunta, pero sí remontarse a los años de trabajo. Recuerdo de que a los 9 años, 10 años, empecé a trabajar. Iba a la escuela normal, como todo niño bueno. Y recuerdo de que mi madre, ella nos inculcó mucho, mis padres nos metieron mucho al trabajo. Definitivamente empezamos a ir a los estadios de béisbol, a los cuadros de béisbol, a vender naranja, a vender tajadas fritas, enchiladas, hasta caramelos de leche burra. Y yo era pésimo para vender. Definitivamente yo no sé ni cómo vendía, pero lo menos que hacía era ofrecer el producto que andaba vendiendo. Entonces desde ahí empiezo a tener una vida de trabajo. Después empecé a trabajar en una finca. Trabajé ordeñando vaca,
acarreando las vacas de un lado, trasladándolas de un lado para otro. Trabajé como machetero, trabajé con una motosierra, botando montaña. Trabajé como ayudante de albañilería, como carpintero, como ebanista. Si es que son tantas experiencias que todo esto, sinceramente, hoy en día digo de que eso fue parte de la formación para poder llegar a ser alguien en la vida. Todos llegamos a ser alguien, pero alguien con propósito, con futuro. Yo decía, todo el trabajo que pasamos, eso implicó que yo decía, yo necesito hacer algo distinto en mi vida para cuando yo sea grande, yo quiero ser alguien más que un machetero. No es que esté desprestigiando esa labor, pero quería ser alguien más. Había un sueño, pero no sabía ni de qué para poder progresar. Entonces empecé luego a estudiar computación, luego estudié contabilidad. Y todo eso me llevó a ser contador, a trabajar en diferentes empresas. Y a medida que fui desarrollándome, empecé a trabajar en diferentes cosas para poder llegar a tener este negocio, esta imprenta. ¿Cuántas veces fracasaste en este intento de tener tu propia empresa? Bien, recuerdo que cuando salí de esta empresa que renuncié, después de 6 años, yo dije, voy a poner un negocio, pero nada que ver con imprenta. Entonces, se me vino por ahí de que poner un autorrepuesto. En ese año puse autorrepuestos Cosivolca aquí frente a la Radio Rumbo. Ajá. Ese año compramos, fuimos a Managua también. Empecé como en una sociedad. Entonces fuimos, compramos todo, venimos. Entonces dijimos, miércoles vamos a inaugurar. Cuando ya estaba todo listo, lo más triste de todo fue que como a las 4 o 5 de la mañana nos llaman y me dicen, Javier, se metieron a robar. El día que iba a inaugurar el negocio, rompieron una ventana y se me llevaron todo. Wow. Entonces eso fue lo más triste de la parte que uno dice que pasó, fracasé, pero fue porque me hicieron fracasar, lógicamente. Wow. Entonces a esa hora empezamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo tenía una moto grande, una moto verde Kawasaki que era para ese tiempo, esos años, estoy hablando de que fue que como 20 años atrás, tener una moto era sentirse... Tiene dinero. Y entonces, sinceramente, me fue muy mal ahí, porque no logramos saber un poquito quiénes habían robado, pero costó 3 años mantener el negocio, porque después del robo me fui al BAC. En ese tiempo era como Banco del Café o algo así, y el gerente me ayudó bastante. Bueno, lo voy a mencionar porque yo creo que sí vale la pena. Don Roberto Guillén de San Jorge, él era gerente del banco, entonces en ese tiempo él me tendió la mano, ya me conocía, entonces me hizo un préstamo sin fiador y sin nada, $5,000, y con eso empezamos nuevamente a trabajar. Empezamos a trabajar, a comprar todo nuevamente para siempre levantar. Logramos inaugurar el negocio, pero ya, como quien dice, con otro capital. Ajá. Entonces pasaron 2 años, 2 años y medio, y digamos que fue un fracaso porque no conocía en el terreno donde me estaba metiendo. Entonces, lograr crecer en un determinado negocio es muy importante saber, conocer el trabajo que estás haciendo. Entonces yo sabía que era una balinera, pero no sabía para qué vehículo era. Entonces sabía que era un tornillo, un perno, un pito y todo, pero para mí todos eran iguales.
Entonces no sabía qué es lo que estaba haciendo. Wow. Total de que me fue muy mal en eso. Después de ahí logré vender el negocio, como quien dice, al costo. Apareció alguien, aproveché que por lo menos al costo logré cancelar. Gracias a Dios cancelamos el banco. Entonces después andaba por las calles viendo a ver qué hago, Dios mío. Siempre desde muy pequeño, desde los 9 años, mis padres me enseñaron acerca de creerle a Dios. Entonces empecé a buscar qué puedo hacer ahora. Y encontré a alguien ahí, un amigo, y dijimos, bueno, él sabía de vidrio y aluminio. Entonces, bien, pongamos una vidriería. La pusimos, compré todo yo, las máquinas, las herramientas y el conocimiento. Entonces éramos socios. Eso fue otro fracaso porque un cuñado de él y gente más que estaba con él, como él era muy joven, también terminaron montándome, como quien dice, una mala jugada, pues. Entonces eso fue otro fracaso, otro intento. Wow. Pero continuamos, seguimos. Entonces, en resumen, Delino, los diferentes fracasos que uno puede tener o avances, eso te tienen que ayudar a motivar para continuar. Y llegas a un momento que decís, todavía estoy de pie. Aunque estés sin nada, aunque no tengas nada en tu bolsillo, tenés que valorarte, saber de que podés hacer algo, que podés continuar, aunque ya estés con los brazos caídos, podés levantarlos todavía con el último intento y muy importante, pues digo yo, de que tener la fe y la confianza en Dios para poder progresar. Después de todos esos fracasos, yo creo que la imprenta no fue fácil. Empezarla no fue fácil, como te decía, me fue un poquito mal. Yo estaba trabajando como contador en una constructora, la empresa que construyó el Pelican Ice, se llama Monza. Ahí estuve trabajando como contador en San Juan del Sur y con el salario que yo tenía mensual, con ese yo pagaba a los trabajadores de la imprenta. O sea, pero ¿cómo es posible? La imprenta estaba trabajando, pero no se mantenía. Entonces, prácticamente pasaron 2 años los que yo estuve manteniendo la imprenta con mi ingreso externo, o sea, como contador. Para que la imprenta llegase a ser autosostenible, yo creo que ya fue el 3er año que pudo mantenerse en la imprenta. Ya hoy por hoy, pues estoy 100% en la imprenta trabajando. No trabajo pues para nadie más, sino para la imprenta y mi familia. En estos 15 años de ser tu propio jefe, ¿cuál es el mayor desafío que has enfrentado? Mayor desafío. Bien, todos sabemos, la mayoría de las empresas, emprendedores, negocios, creo que un desafío bastante fuerte fue abril 2018. Esto trajo consecuencias serias pues para poder subsistir o mantenerse. Sumado a eso se vino la pandemia. Eso fue otro punto de que fueron dos eventos definitivamente de que afectaron grandemente la economía de los negocios. Para ese tiempo nosotros teníamos 12 colaboradores como empresa. Estábamos bastante bien estable, fuerte, con muchos clientes, mucha demanda, pero esto nos obligó a bajarle, como quien dice, tuvimos que prescindir del 80% de trabajadores. Bastante. En 2018, cuando se estuvo cerrando los negocios, que se sumaba uno pues para protegerse, 1 mes, 2 meses, nosotros cerramos por casi 2 meses, pero
nos trajimos ciertos equipos a la casa, como esta bordadora, algunas herramientas de trabajo para poder seguir manteniendo los clientes, para poder seguir sirviéndoles en algo, pues. Pero sí fue un desafío bastante grande poder mantenerlo. Sumado a eso, la economía pues se sintió bastante fraccionada. Sí. Los clientes todos mucha gente se fue del país y los clientes mayoritarios que teníamos pues eran bastante extranjeros que nos apoyaban pues les servíamos con los diferentes pedidos o trabajos que requerían. Entonces ese fue el mayor desafío, poder enfrentarlo y poder mantenerse. Bien, otro desafío que no quiero omitir es de que con relación a lo que es la competencia desleal. Esta competencia desleal surge pues también a raíz de que muchos colaboradores se vieron afectados y tuvieron que salir a ver qué hacían, pues, porque se quedan sin trabajo en las empresas donde estaban, entonces tuvieron que emprender. Entonces, ¿cuál es el problema? De que ellos empiezan a ofrecer los servicios como tal, como imprenta, y los empiezan a ofrecer a precios totalmente bajos. Entonces, que si hablando, pues, por ejemplo, un portadiplomas que se cobraba en 130 Córdoba, empezaron a ofrecerlo en 100, en 90. Entonces, esto ocasionó un problema para la empresa, porque al estar vendiendo el servicio, estar ofreciendo el servicio y yo pedirle al cliente siempre lo que costaba, generalmente como te mencionaba, un portadiploma, entonces ellos empiezan a ir a los colegios a ofrecer directamente el mismo trabajo. Lógicamente que como ellos ya sabían hacerlo, claro, entonces ellos se ven con menos gastos porque no están pagando una renta de local. exacto, No están pagando no pagan un montón de cosas, no pagan energía, no pagan, porque lo empiezan a hacer desde sus casas. exacto. Y en las casas no están pagando impuestos, no pagan alcaldía, no pagan un sinnúmero de cosas. Entonces, los costos de ellos son bajos, las ganancias lógicamente van a ser altas. Entonces entra en juego una competencia desleal y esto definitivamente todas las empresas nos vimos afectadas con esta situación. Una competencia totalmente desleal. Totalmente desleal. Lógicamente que ellos querían subsistir o tener un ingreso, pero lo más práctico, bien, está bien. Sabían quién era mi cliente, iban a ofrecerlo. Y yo, si recuerdas, hace un momento te dije, lo que menos quería hacer yo era ir y ofrecer el servicio, el mismo trabajo que estaba haciendo en otro lugar. Y cuando yo me daba cuenta que conocía de que X persona era cliente de las otras empresas, yo no siempre trataba de no aceptar pues ese tipo de cliente. Entonces, y en cambio lo contrario era de que ellos iban a buscar el cliente, o sea, mi cliente, claro, lo iban y se quedaban con él. Lógicamente que el cliente se quedaba con ellos porque iba a tener un menor costo en su servicio. por supuesto. ¿Tu familia ha jugado algún papel importante en todo este proceso? Sí, efectivamente, con todas estas situaciones que pasaron y quedarnos, digamos, con el 20% de colaboradores o casi nada, eso implicó que la familia tomamos un giro y nos involucramos. Poco a poco fuimos involucrando a la familia, a nuestros hijos. Entonces, mi esposa entró más en lleno, mis 2 hijas mayores entraron en el juego a aprender una y otra cosa, la que
La que no sabía diseñar, aprendió a diseñar. La que no sabía operar la bordadora, aprendió a bordar. Entonces, definitivamente empezamos como familia a realizar todos los trabajos que nos requerían. Entonces, no es que no necesitábamos a alguien externo, sino que dijimos, bueno, como el trabajo es poco, necesitamos hacerlo nosotros. Claro. Entonces, hoy en día la imprenta se volvió un negocio familiar. Entonces, creo de que aparte de las situaciones que vivimos, que nos obligaron a tomar un giro del negocio, definitivamente nos permitió también darle un giro al negocio de tal forma de que hoy en día es una empresa familiar. Entonces todos ellos han jugado un papel muy importante, desde el más grande al menor, porque los menores ahí también uno ya les va metiendo el trabajo, el negocio, y que vayan valorando lo que tienen. Porque algo muy importante pues que te recalco es de que cuando yo empecé a crecer, me desarrollé en diferentes funciones, como te decía hace un rato, y yo digo, no quiero que ellos vayan a pasar por esa parte. Claro. Hoy en día les digo, aprendan el negocio, porque el negocio, cuando uno le dedica tiempo y le coges amor y pasión, entonces vas desarrollándote, y yo creo que la imprenta definitivamente es una herencia para ellos, porque la intención es de que continúe de pasarla de una mano a otra y a otra, y que sea una empresa que nunca termine. ¿Qué le podrías decir a las personas que están pensando en renunciar a su trabajo para dedicarse a su propio negocio? Bien, lo que podría decirle es de que hay que analizar bien y saber dónde van a poner las pisadas. Porque se escucha bonito a veces empezar una empresa. Se escucha bonito, pero hay que estar bien decidido, bien seguro de lo que vas a hacer. Yo te decía hace un momento de que es importante, cuando vas a emprender, cuando vas a iniciar en una empresa, conocer bien el área donde te vas a meter. Casualmente ayer le decía a mi hijo, necesitas aprender bien del negocio, porque el día que vos seas el jefe, que vos tengas que hacer un trabajo y vos conoces las funciones, todo el desarrollo, el desempeño para realizar un trabajo, si vos lo conoces, sabes cómo se hace, entonces vas a poder dirigir bien tu negocio. Pero si no sabes, entonces vas a tener problemas, porque tus colaboradores van a hacer lo que quieren y vos no vas a saber cómo dirigirlo. Claro. Entonces, muy importante es saber a qué tipo de negocio te vas a meter. Hoy en día se está dando de que porque a Javier Paniagua tiene una empresa, tiene la imprenta, y se ve aparentemente, dice a veces, le va bien, dice la gente. Entonces voy a poner una imprenta, pero no sabe en realidad lo que conlleva a poner un negocio. Claro. Otro dice, aquel está vendiendo enchiladas, está vendiendo pupusa, está vendiendo carne asada, le está yendo bien, entonces lo voy a hacer yo también. No todas las personas tienen la misma habilidad, el mismo desarrollo, o algunos dicen no todos tienen la misma suerte. Entonces hay que saber montarse en el caballo que vas a poder montar. No es porque a Adelino le está yendo bien, yo voy a hacer lo mismo que él hace. No es así como funciona. Todos tenemos diferentes habilidades, todos somos capaces, pero algunos tenemos mayor facilidad para hacer ciertas funciones que otros. Entonces hay que saber bien qué área vas a tocar para poder dejar la empresa donde estás. Y lo más importante, siempre hay que ser buen trabajador. Yo recuerdo de que en la empresa donde yo estuve nunca me corrieron por ser mal trabajador. A mí me molestaba que mi jefe me dijera, Javier, ya hiciste esto, tenés que hacer esto. A mí me gustaba hacer mi trabajo y decir, ya está terminado. ¿Qué más tengo que hacer?
Eso le digo a mis colaboradores. No esperen de que uno les dé órdenes. Ustedes tienen que decir ya, ahora pensar qué más hay que hacer. No estar esperando recibir órdenes, pues. Entonces, muy importante eso. Es lo que podría yo decirle a quien quiere emprender un negocio. Y para las personas o empresarios que han quebrado, han fracasado, ¿qué les podría decir? Creo que casi estoy seguro que fracasaron porque estaban en un negocio que no era definitivamente. Quizá algunos les han heredado un negocio, pero nunca les interesó, nunca sintieron pasión por eso, entonces lógicamente lo llevaron a la quiebra, porque hay negocios que pueden ser muy rentables, pero si no te interesa, si no te apasiona lo que estás haciendo, vas a fracasar, porque no vas a tener amor a lo que estás haciendo. Entonces, muy importante es amar lo que estás haciendo, amar el servicio, el trabajo, que te apasione definitivamente lo que estás haciendo, porque eso implica que lo que estás desarrollando, haciendo, no va a ser una carga, no va a ser algo de que te está presionando, te va a estresar, sino que lo vas a hacer en todo momento, vas a estar dispuesto a hacerlo y a crecer. Dijiste que ahora la imprenta es un negocio familiar, pero ¿cómo se manejan las finanzas de casa y las finanzas de la empresa? Bien, esa parte es muy importante. Dentro de lo que una empresa debe aprender sobre todas las cosas es a llevar bien la finanza. Cuando hay desorden en las finanzas, cuesta mantener a flote un negocio. Definitivamente cada trabajador, en este caso los hijos, tienen que ser igual como un colaborador, o sea, tener su salario. Ellos con su salario tienen que cubrir sus gastos. Lógicamente mi esposa tiene un salario, el gerente tiene otro salario, y los gastos del hogar, de la casa, se van a cubrir con el salario de cada uno, lógicamente. Entonces, la empresa no puede estar cubriendo 100% los gastos del hogar. Como quien dice, tengo un salario, pero le voy a cargar a la empresa los gastos de la casa. No es así, porque prácticamente para que el negocio sea rentable y pueda ser autosostenible, contablemente se tiene que llevar una contabilidad donde haya salario de gerente, salario del administrador, el que está en venta, el diseñador, el que está en el área de bordado, el que está en la serigrafía, en sublimación, en cualquier área que esté desarrollándose. Entonces tiene su salario y la empresa lo va a registrar tal como tal. Gracias por estar ahí. Recuerda compartir nuestro contenido para llegar a más personas que necesitan conocer experiencias extraordinarias como la que acabamos de escuchar y ver. Gracias por todo. Hasta la próxima.